Bienvenidos, buenas noches a Análisis y Reacciones del Debate Presidencial Ecuador 2023. Para este evento contamos con la participación de grandes amigos, de politólogos digitales, de internal consultores y otros también de manera individual. Por mi lado izquierdo tenemos a Héctor Vanegas, quien es una estratega digital y activista y también es el CEO de Politólogos Digitales. También tenemos la presencia de Lisette Romero, quien es politóloga y administradora pública, que también es parte de Politólogos Digitales. A mi derecha tenemos a Daniela Vega, ella es gerente de Internal Consultores, politóloga e internacionalista. Y también a Yair Guadarrama de México, quien es consultor político y es especialista en análisis de credibilidad, en cargos públicos y metodología cuantitativa. Buenas noches. Esta iniciativa parte de que Internal Consultores desea poner en conocimiento las propuestas de los candidatos para las elecciones presidenciales 2023. Y vamos a entrar ya en temática. Quien les habla, Víctor Melo, les agradece también a David por prestarnos este grandioso lugar, esta cafetería, el Mr. Bagel, que se encuentra en la Portugal. Muchísimas gracias, David. Vamos a empezar con el tema del debate presidencial y quisiera preguntarte, Héctor, ¿cómo viste el tema de este conversatorio, hablando particularmente del formato del debate? Abrupto, ¿no? Además de que a eso todas las intervenciones de los moderadores, yo creo que todavía incluso los candidatos no terminaron de entender cuándo les tocaba la réplica, cuándo les tocaba repreguntar. Siento que también hacia el final hubo esta falta del minuto, el minuto en el que el candidato se dirige al público y puede dejar algunas ideas fuertes. Creo que dejó esa desazón de, ¿ya acabó en realidad? Por ahí va. Liz, ¿tú cómo lo viste? Ay, me pareció demasiado confuso. Justo también me parece que los moderadores no fueron tan agradables en el momento en el que se dirigían a los candidatos. De igual forma también los candidatos no ayudaron en el sentido de algunas respuestas, justo por esta misma confusión, ¿no?, que se hizo en las preguntas o cuando justo necesitaban como volver a preguntar, ¿no? Entonces creo que fue confuso, pero creo que al final sí se logró este dinamismo y por ejemplo, lo logramos ver con Bolívar Armijos, que también al inicio estaba como un poco perdido con respecto a la misma dinámica, pero creo que al final sí logró como ayudarse en ese aspecto con la misma dinámica. Así es. Dani, el inicio bastante tropezado del debate, ¿qué opinas? Yo siento que fue mal estructurado, fue un programa que tuvo una mala estructura de organización. Siento que estuvo mal pensado haber colocado un eje tan importante como la seguridad de inicio, entendiendo de que en el país es el segundo debate obligatorio para este tema, esta candidatura hacia presidentes. Entonces creo que por parte de la organización estuvo mal pensado haber colocado un tema tan importante para todos como la seguridad de entrada, donde obviamente si tú estás haciendo algo nuevo, tienes que entender que hasta que tengan el hilo de la dinámica entendido, va a ser muy controversial que el primer tema sea un tema bastante solvente para la ciudadanía, sobre todo que era quienes debíamos entender lo que ellos estaban proponiendo. Y vimos un primer episodio donde todos se atacaron, no entendieron la dinámica de cómo preguntar, cómo responder, y yo sí tengo que defender la postura de los moderadores. Creo que fue una postura adecuada para llevar hacia y encaminar hacia un buen desarrollo del debate. Si los moderadores hubiesen sido tibios, el debate hubiese continuado como en el primer episodio, los últimos 4. Creo que fue adecuado. Sin embargo, hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor. La preparación me parece inédito que alguien que sabe que va a un debate vaya en frío. No puedes ir a un debate. Jair, cuéntanos, ¿cómo te pareció la estructura del debate? Pues yo creo que lo que siempre ha dicho la ciudadanía, siendo extranjero, pero ya viviendo acá en el Ecuador, se queja mucho de la profundidad. En ese aspecto yo creo que lo que comparte Daniela, claro que es doloroso porque la ciudadanía ecuatoriana exige y busca algo. Por ejemplo, hubo una instancia con la cuestión de Cotopaxi, donde todos los debates, como decía Daniela, los moderadores se estaban inmiscuyendo y no los dejaban participar. Incluso ya pensaban que estaban los moderadores colocados por alguna
inquietud o alguna instancia que afectara a tener así que algo más orgánico. Entonces, este tipo de debates siempre lo hemos visto, lo analizamos de forma cualitativa. ¿Qué es lo que se comenta en las redes? La gente pensó que sí, que esa profundidad iba a ser interesante, y claro que no. A lo primero que fueron fue a pelear, a no entenderlo, y obviamente lo que siempre hemos criticado como asesores externos es, siguen siendo demasiados candidatos. Si ahorita ya se redujo porque no hay credibilidad en los candidatos, ¿cuántos fueron en la pasada? ¿14? En algunas provincias llegan a ser hasta 16 candidatos. Eso es lo que a lo mejor nuestros compañeros que vienen de Perú y de México no han visto, que aquí hay demasiados candidatos, y eso lacera de alguna manera el castigarnos como observadores o analistas o espectadores de un debate. Ese sería el asunto más concreto. Okay. Dentro de este debate, que duró 3 horas, se pudieron topar, muy tarde, ¿no? Estamos malacochados todos. Se toparon 5 ejes. El primero, seguridad. Y hablando del tema de seguridad, no sé si ustedes pudieron observar si se dieron o no propuestas claras. En este caso, yo sí podría decir de que Jan Topic fue, digamos, quien llevó esta propuesta de seguridad y la pudo mantener durante todo el debate. ¿Qué opinas, Héctor? El outsider, ¿no? Sí, sí. Mira, incluso él asienta con lo monodiscursivo, o sea, que toma la desventaja y más bien la aprovecha, claramente lo utiliza oportunamente. Utiliza el discurso de la seguridad para hablar sobre la minería, utiliza la seguridad para hablar sobre la falta de trabajo, sobre la reactivación económica. Bueno, ya está, digo, incluso el pase gol que le hace Yaco, digo, eso fue una oportunidad que no dejó pasar. ¿Qué pasó ahí con Yaco? ¿Cómo lo traduces? Yo siento que se confió de a quien le hablaba, algo de hagamos esto, y se ve en muchos países, hagamos este debate de 6 a hacer una mirada solo de 2. Hagamos un post-debate, jalemos vitrina, está hablándole a alguien que está rompiendo en interacción en la mayoría de las redes sociales y que sabe que podía visibilizarlo, como cuando como con estos campañas buscas jalarte al primero. No estoy diciendo que Jan Topic esté primero, estoy diciendo de que estaba buscando la vitrina en el debate, pero fue un juego de uno solo. ¿No lo ves tal vez como un chiste en un mal momento? Tal vez su asesor le dijo, tratemos de generar esa simpatía con el público, hagamos un chiste determinado, practicó mucho el chiste, pero para nada cayó a risa, ¿no? En muchos países hay coordinaciones previas, eso lo saben un montón de consultores, que hay coordinaciones previas entre candidatos, entre equipos de candidatos. Dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer que la conversación gire sobre nosotros, vamos a tocar tal punto, te voy a hacer tal pregunta para que tú puedas sobresalir y tú devuélveme tal. Yo creo que esa coordinación no hubo con la de Yaco. Así que sí, definitivamente un mal momento, y hablar sobre Ecuavole en un momento donde han matado a un candidato. Para nada, súper desacertado. Definitivamente. Liz, ¿tú cómo ves la parte de seguridad? Bueno, pues de inicio, claro, de primer momento y que fuera el primer eje para el debate, me pareció que justo de ahí se agarró la batuta Jan Topic para pues reforzar todos sus argumentos, ¿no? Tanto para salud como para la adolescencia, los niños. Entonces, creo que justo como también bien lo menciona Daniela, fue un discurso monodiscursivo, pero claro que fue también dándole un poco de guiños, por ejemplo, a Noboa, que de hecho también salieron bastantes memes con respecto al shipeo que podría haber entre Noboa y Jan Topic por esta conversación que se estuvo haciendo ya para alzar, digamos, en este caso el mismo debate. Entonces me pareció interesante y claro, monodiscursivo. Pero ¿a quién más te pareció que dio una propuesta tal vez un poco interesante en seguridad? ¿Solo Jan Topic o alguien más? Sí, me parece que Jan Topic y también hasta cierto punto Otto. No fue tan claro o en algunos momentos sus mismas preguntas eran respecto al tema que se estaba hablando, pero creo que Jan Topic es el que principalmente y toda su campaña ha llevado el eje de seguridad. Otto estuvo un poco trabado, ¿no? Al inicio. Sí, más o menos. Nada más creo que ahí con Otto pudimos verlo en otras formas, por ejemplo, con estas
contrapreguntas, ¿no? Creo que sí fue bastante claro y conciso con respecto a lo que se decía. No que no podemos ver como por ejemplo a Luisa o a, justo, perdón por tanta la reiteración de Bolívar Armijos, que se podían en este caso trabar hasta quizá no entender esta misma dinámica. Dani, ¿tú cómo viste el mensaje de seguridad de Topic? ¿Te parece que era muy reiterativo? Tal vez hablo no de la propuesta, sino de cómo lanzaba siempre al final ese mensaje. Estamos seguros, tenemos la seguridad, vota por ya Topic. ¿Cómo viste eso? A ver, yo creo que su storytelling la tiene clara. Es el único candidato que tiene clara cuál es su eslogan de campaña y lo utiliza adecuadamente en el momento adecuado y propicio para lanzar su propuesta. Creo que fue bastante acertado el haber empezado con la frase y haber terminado un debate con la misma frase, diciéndole al país, tenemos este problema, hay que actuar con mano dura y yo soy la persona que los va a proteger. Si analizamos el debate en general, yo creo que él supo y fue el único que supo rescatar el tema de seguridad y salvar un punto importante en una estructura de debate que a lo mejor y quemó ese primer pilar. Entonces, me parece bastante inteligente, su propuesta es clara. A la gente, si no la tenían clara antes del debate, hoy amanecieron con que ya en Topic es igual a seguridad y a un actuar eficiente. Porque si revisamos el debate, él dio 5 propuestas de seguridad muy claras, muy concisas y dijo que voy a atacar las cárceles, voy a cortar el monitoreo para inhabilitar la señal, dijo que va a proteger y va a armamentar a la policía, que es lo que se necesita, y control fronterizo. Y lo dijo 3 veces, lo dijo en el eje social, eje económico y en seguridad, que él va a defender y va a garantizar el ingreso y salida de combustible, que obviamente es un tema que acarrea muchas cosas en violencia social y es complejo. Creo que fue claro, como te digo, repito, el storytelling de él lo tiene súper claro, lo sabe utilizar. Y quien a mí me sorprendió también con su propuesta en cuanto a seguridad fue Daniel Noboa. Ligado también a mi comentario anterior de su lenguaje corporal, el haber llevado el chaleco y haber dicho su propuesta de seguridad, es un tema bastante conciso que yo venía el día de hoy escuchando algunas radios y es lo que menciona. Daniel Noboa fue la sorpresa del debate. Totalmente. Yo creo que nos dejaron ver y evidenciar que es un tipo inteligente. Si nosotros seguimos la campaña, yo conversaba hoy en la mañana con unas amigas sobre esto. A ver, a Daniel toda la campaña, y creo que ustedes también lo mencionaron en algún post, lo encasillaron en un perfil o en un personaje que no es Daniel Noboa. ¿Sí? Entonces, regresamos a ver un poco su dinámica de campaña. Era alguien muy monótono, que lo encasillaban en un tono muy débil. Sin embargo, lo pones ante el público y ante el Ecuador a decir sus ideas, y fue una persona muy inteligente, conciso, certero. Tiene habilidades que le permiten llevar el nivel académico de sus propuestas hacia cada uno de los sectores, y realmente dices como ecuatoriano, ¿y hijo de quién es? Obviamente. Noboa. Familia rica. Exacto, dices, bueno, hijo tal vez, pero salió la mamá, que era el comentario hoy de la mañana. Sí, es Noboa, pero salió la mamá. Entonces, yo creo que eso fue bastante positivo. Y obviamente hay que entender algo. Daniel es un candidato que su candidatura no está pensada para un proyecto de año y medio. Sí, entonces todo su eje de comunicación. Creo que el debate le abriría otros espacios. Claro. Tiene tiempo todavía, sí. Sí, fue una plataforma para presentarse, decir, ok, soy inteligente, hago las cosas diferentes y yo lo voy a cambiar. Y ahí tú que te dedicas y eres especialista al tema cuantitativo, de análisis cuantitativo. El cualitativo. La parte cualitativa del análisis de comportamiento. Todas las encuestas le dan el primer lugar a Luisa González. ¿Ya? ¿Tú crees que hizo honor cuando presentó la propuesta de seguridad, Luisa? No, es que al final, lo que ahorita comentábamos, cuando estás en el debate, lo que buscas de seguridad es que sean
los ejes principales que la ciudadanía busca, ¿no? Obviamente, reitero, Topic, como lo comentan, tajante, repitiendo, ¿no? Que ese es el objetivo de un discurso, repetirlo, y en el momento que puedas y con tiempo lo dices. Para eso te preparas con una oratoria, que hay proyectos que se llaman Toastmaster, que te ayudan a saber contestar, y a pesar de que no tenga la respuesta, que esa es la otra. Entonces, ¿qué le pasa a Luisa? Que todo lo que ella tenía un respaldo que no era su propuesta, sino era todo propuesta correísta, lo que vivimos, lo que pasó, y lo que seguíamos viviendo, lo quiere volver a traer. Y ahorita que veníamos, por ejemplo, con un taxista, yo siempre les pregunto, hago un pequeño análisis cualitativo para ver cómo está, y ya la ciudad te dice por quién sí, por quién no, y Ecuador... Es el primer sondeo, ¿no? Claro, eso mucha gente no lo entiende. Entonces es lo interesante de cuando viajas a otro país y dices, a ver, ¿por qué los taxistas por qué son los que más se mueven en esa línea? Y ellos van cambiando con respecto a su comportamiento de lo que consumen, que es algo muy sencillo para ellos, la parte de una radio tradicional. Entonces, cuando nos preguntas qué pasa con esa, pues claro que los tres candidatos, Otto, Noboa y Topics, fue un discurso muy similar, pero también hay que entender algo muy interesante, pues el perfil que tiene Topic, hacia dónde se está yendo, ¿no? O sea, por el mismo perfil. Y Noboa, que es joven, como lo comenta también, ¿qué está pasando? Que Noboa lleva más de la mitad de su vida viviendo fuera del país, ¿no? También hasta incluso no hemos hablado de Herba. O sea, ¿dónde quedó? Que son los cursos jóvenes, que es dónde están. Pasemos al otro eje, hablando de democracia y participación. Jan Topic, Yacu Pérez, Otto Sonnenhosner, de manera general, ¿cuál sería tu impresión en conjunto de estos tres candidatos, Luis? Me parece que su discurso fue principalmente cordial, o sea, quizá no vimos tanto el ataque, por ejemplo, de Luisa, o por ejemplo, quizá este chiste hasta desatinado que hizo Yacu. O sea, sí fue desatinado, pero creo que también por cómo se estaba llevando el mismo debate o discurso, también como que bajó en este caso quizá como la tensión, o quizá esa parte de cómo se estaban desenvolviendo cada uno de los candidatos. Entonces me pareció justo un discurso cordial de invitar, quizá no fueron tanto las propuestas las que llamó tanto la atención para cada uno de estos candidatos, sin embargo me parecieron atinados pues sí, a su forma de ser en el mismo debate. Okay. Dani, ¿cómo ves el tema de democracia y participación? A ver, para mí es un tema que me crea conflicto personal, porque estamos en una campaña, en una elección, primero que no es una elección normal. Sí, el pensar que poder aplicar un tema de democracia y temas sociales en 18 meses es irreal. O sea, es totalmente desatinado haber pensado o haber colocado este eje habiendo temas más importantes. Sí, el tema de la democracia, vivimos en un país conflictivo donde me atrevería a decir que existe una narcopolítica. Pues, pensar que este eje se centra en cosas que se van a poder aplicar después de las elecciones es totalmente imposible aplicarlo, no creo. Sin embargo, la participación de los tres candidatos que tú mencionas me pareció coherente. Siento que tanto el equipo que está detrás de los candidatos como los candidatos supo manejar la temática con calma. De hecho, fue lo que se evidenció en el debate televisado. Es un tema que lo toman a la ligera, en un tono bastante en calma. Incluso Luisa, a pesar de todos los ataques y voy a decirlo, no sus propuestas, su discurso, porque ella no tuvo propuestas, sino un discurso bastante claro dentro del debate, se calmó en este punto de la democracia, y realmente creo que hay puntos que topar que van a llamar la atención a futuro, no, y como decía Héctor, no es lo que dicen en cámaras, es lo que se dice después del debate, lo que realmente queda en el subconsciente de la sociedad. Jair, ¿cuál crees que sea el candidato que más parecería que puede promover la participación? Hijos, mira, quería hacer rápido una pauta dentro de la participación. La instancia de que los candidatos, uno de los trabajos y que están los ejes temáticos en la política es que haya participación dentro de las mismas alcaldías, las prefecturas. Sin embargo, nadie las sabe llevar o las sabe aplicar. ¿Me explico?
a mí me tocó colaborar en ciertas instancias en donde los tiempos, como decimos ahorita, son muy pocos y una participación de la misma todavía lo complica más. Cuando tú quieres intentar lograr que la participación, que obvio también hay que aclarar, Ecuador de alguna manera es obligatorio votar. ¿Me explico? Y eso también cambia las reglas. Hasta incluso para los extranjeros que queremos trabajar necesitamos ese papelito que te sirve para algo, pero te sirve. Y la otra pauta que yo quería hacer, un paréntesis enorme, era ¿por qué en esta parte de la democracia la participación no ha funcionado? Pues obviamente porque también hay que mencionar quién está haciendo esto, Lazo, ¿no? Entonces es un personaje que si nosotros vamos a la instancia de México, lo vivimos con Fox, donde llega muy fuerte una primera derecha, pero sin ninguna representación política. Entonces ahorita también hay que ver hacia dónde va esa participación, que no solamente ciudadana, sino también grupal, si va a funcionar o no va a funcionar. Porque otra vez, tienes 1 año y medio para que no te funcione nada. A mí la verdad sí me gustó la estrategia que hizo Lazo de, a ver, va, yo manejo por mi cuenta esto, y algo que no sé si ya lo vieron todos los que estamos acá, es que hemos vivido felizmente sin la asamblea. ¿Me explico? O sea, no se resintió. Entonces, ¿cómo le va a hacer que la gente participe? No va a querer participar porque ya se dio cuenta que la asamblea no es necesaria. Esa sería la pregunta, dejarla ahí. Si va a ser funcional y si la gente va a querer participar o va a haber una instancia que lo coloquen. El candidato que lo lleva a mejor instancia, yo creo que sigue siendo el más joven, Noboa. Pero también tienes que ser conciliador, en el Claro. sentido que tienes 1 año y medio aproximadamente para que en este caso vuelvan a haber elecciones. Exactamente, pero entonces te vas a meter a la instancia de participación para otra reelección, que aquí se tiene una oportunidad. Entonces eso aquí ya le preocupa al Ecuador, ¿no? Que vas a entrar para ganar o para reelegirte. Pero, y eso es un tema súper importante porque existe el 80% de reelecciones a los mismos cargos. Entonces, ¿de qué sirvió ¿De qué todo sirvió este show de haber, primero, derrochado dinero de un país que... 170,000 cosas, no, Exacto, o son 190,000. Y no funcionó, la gente no le gustó. Se quejaron por el precio, ¿eh? Es un costo y es un dinero que pudo haber sido invertido en causas para mejorar policía, militares, educación, desnutrición, que es un tema súper grave en el país. Y caemos a lo mismo. O sea, tenemos 6 meses de no pagar sueldos para reelegir al 80% de los mismos. Entonces, también creo que es un tema que hay que sacar a colación y manejarlo y saberlo entender como ecuatoriano y como consultores que somos. ¿Sirve o no sirve este show de haber despedido o sacado a las patadas de una asamblea que va a volver en menos de 6 meses? Voy a regresar a lo del debate porque sí, si nos ponemos a analizar el sistema electoral y, claro, y la coyuntura. De hecho, una de las elecciones convocadas más rápidas a nivel mundial, ¿sí? Y con un proceso electoral que también, digo, el CNE viene haciendo sus esfuerzos, reitero, no voy a irme por allá, pero ¿cuánto tiempo han tenido para hacer campaña? Y lo dice alguien que viene de un país donde sacamos y ponemos presidente, donde disolvemos el Congreso, donde tenemos 20 y tantos candidatos, donde los debates van por 2 grupos, digo, el Jurado Nacional de Elecciones tenía... México recibe Ecuador y Perú. Pero mira, participación y democracia, ¿qué tanto puede entender la ciudadanía como tal? Y cómo es que tú se le haces tangible un concepto tan... Sí. Y hasta efímero, porque ya ¿cuánto les dura la participación y cuánto les dura la democracia como tal, de gobierno en gobierno? El hecho de saber quién representa a quién y cómo es que tú utilizas el debate para hacer el llamado a tu voto duro, que yo creo que es algo que se enfocó, por ejemplo, Luisa, y que siento le faltó destacar, por ejemplo, a Yaku, que tiene también un voto duro, que no siento haya sido convocado en el debate y que pudo haber sido quienes le respaldaran luego las frases que dijera en el debate, pensando yo en, ok, te voy a hablar a ti, que sí, que todavía no estás convencido, mediante ser un poquito más transversal en cuanto a las propuestas que voy a llevar, pero también afianzar. Vamos para una segunda vuelta. Yo creo que a estas alturas nadie lo duda. Tú dices que Yaku no sostuvo su discurso incluso en el eje de sostenibilidad. Yo siento, no, pero y ahí también es, y ya nos toca esa pregunta también sobre si el Yasuní y el tema de sostenibilidad estuvo bien hacia el final del debate. Yo siento que pudo haber sido el tema central, por ejemplo. Si seguridad no tuvo que haber sido el primero, sostenibilidad no tuvo que haber sido el último. Pero ya nada más le faltó decir abrazos, no balazos. Que ese es el estilo de México. ¿Sí? Bien. Pasemos al eje económico.
Dani, los moderadores hablaban y solicitaban que dentro de las intervenciones mencionemos el cómo lo vamos a hacer. Primero, ¿qué opinión te da del tema de los moderadores? Y segundo, ¿qué viste dentro de los candidatos si es que tenían propuestas concretas que solucionan el cómo? A ver, yo creo que en esta parte, y lo escuché en la mañana, estamos acostumbrados a que todo sea como en la escuela. Entonces, siento que la función de los moderadores dentro del debate fue de ese profesor que te regaña y te dice, ok, muy lindo lo que tú piensas, muy lindo, muy chistoso, todos somos amigos aquí, pero explícame cómo vas a defender lo que dices. ¿Sí? Y lo repitieron muchas veces y nadie, bueno, tenemos cosas que no se desarrollaron. Creo que es una actitud adecuada el insistir, a ver, dígame 3 propuestas y les cortaban el micrófono cuando se desviaban y no mencionaban nuestras respuestas. Incluso tenemos a la presentadora que llega un punto en que todos pensamos que se iba a parar y los iba a mechonear para que entiendan la dinámica del debate. Y fue muy notorio la reacción que tuvo Gisela al sentirse frustrada por esta falta de comprensión por parte de los candidatos. Ahora, hablando de los candidatos, siento que Luisa definitivamente no dijo nada y me molesta como mujer, lo voy a decir, espero que estés conmigo, me molesta que como mujer no la hayan dejado expresar sus ideas, sino que la encasillaron con Rafael escribimos mejor. Sí, chévere, lo podemos analizar y podemos llegar a una conclusión negativa o positiva de acuerdo al análisis, pero con Rafael estuvimos mejor, estamos hablando de hace 10 años. El caso de Luisa es un caso bastante especial para analizar. Si ustedes revisan su contenido, lo que Luisa lo ha venido haciendo durante su trayectoria, realmente comunicacionalmente da mucho que desear. Entonces por ahí, Yair, y corrígeme si no es cierto, ahí es donde entra el consultor. Le dice, tú no puedes hablar de esta manera, no puedes gritar, tienes que gesticular de cierta manera. A mí particularmente, enfocándome en este tema, me gustó mucho más Luisa. Me parece que estaba un poco más sobria en el momento de poder expresarse. ¿Tú cómo lo viste? Es que se sintió más natural. Fíjate que nosotros estamos teniendo un efecto allá en México que es Xochitl, que ya es el término de no ser políticamente correctos. Entonces ya están empezando a buscar que lo mismo pasó con Trump. Son discursos tan naturales que te gustan más que el armado. Entonces tú como asesor buscas, eres natural, entonces contesta de forma natural y eso es lo que se hace el trending topic, porque contestas de forma de lo que te venga en el corazón pero y lo dices. No lo Luisa. Claro, no es lo que... por eso la corrigieron. Sí, porque al final el debate te va dando una línea. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros que tenía, ¿cómo era? Riquín Canallín, cuando estaba en pleno debate y el presidente le hace, voy a guardar mi cartera porque no vaya a ser que aquí me la vayan a robar. Entonces ya era una comedia. Por eso digo que, y lo hablamos hace rato, entre comillas, que lo interesante hubiera sido que nos dejaran pelear, ¿no? Y eso fue lo que le funcionó a Andrés Manuel, que de alguna manera se quejaba de todo. Y acá, pues déjalos pelear. Después son un montón de candidatos. Déjalos que se den con algo para que también la gente tenga. Y por eso que Bolívar, ¿qué le funcionó? Pues todo lo que la regó se hizo viral de alguna manera. Y le funcionó. Sí, por ejemplo, ahí justo creo que sí encasillamos mucho a los candidatos, ¿no? O sea, si bien ya en el mismo debate ya tienes que decir más o menos el cómo, porque justamente son tus propuestas, ahí no puedes decir explícitamente, dime el cómo, porque justo entonces ya estás diciendo que quizá no me vas a decir ninguna propuesta, ¿sabes? Yo creo que fue una mala estructura, porque primero un debate no vas a decir tus propuestas, por eso tienes tiempo de campaña. Ya tienes tiempo de campaña, tienes redes, tienes entrevistas en medios convencionales para decir tus propuestas. Yo siento que el debate tenía que ser, ok, estas son mis propuestas, por esto soy mejor que el otro, elígeme y entiende porque yo voy a hacer las cosas diferentes para el país. La estructura no lo permitió. Perdón, ¿tú también lo ves así, Héctor? ¿No llevas a un debate la propuesta? Yo sugiero que uno puede decir el cómo de muchas maneras, ¿sí? No, hay personas que arrojaron números, Otto, Novoa, Jan, y realmente lo abordaron. Luisa le dio otro matiz, no el quanti, le dio el quali.
Él dijo, Ingeniero. y es que tiene El con sueño, qué, el tiene con qué, recuerdo. tiene el discurso. Mira, ¿sabes qué? Hicimos esto, el otro, y te estaba hablando de la economía, cómo estuvo. Yo hubiera aprovechado esa situación, digo, desde otro lado, es bonito hablar desde este lado, claro, desde Es más fuera, cómodo. y posterior a, ¿no? Muchísimo mejor. Además, sin la presión de la cama. Toca, digo, yo creo que a Luisa, para darle una salvedad, a nivel económico le fue muy bien. Creo que justo en ese eje supo jalar la atención. O sea, el refrescar le vino bien. Yo creo que lo que sí le jugó mal fue la estructura y los moderadores. Porque si ellos hubiesen sido quizás más tibios, le hubieran permitido a ella ser la estrella del debate. Pero no lo logró. O sea, ya en esa situación, ¿no? Bajo esas reglas, ¿cuál es la versatilidad? Lo tomó muy bien Otto con Jan. Hicieron, yo diría que jugaron hasta de pasecito a pasecito. Ping-pong. Bueno, y hay algunos que pasan desapercibidos, no los estamos mencionando durante todo el debate y no lo voy a mencionar ahorita. Sí. Se sintió una camaradería, ¿no? Entre tres candidatos, Novoa, Topic y Otto. Sí. Sí, de los que te digo son los tres jóvenes que de alguna manera entran en la línea, ¿no? O sea, al final sí hay que también ser honestos y objetivos a lo que está pasando. Sí hay un complot contra la cuestión de la lista 5, porque se está viendo también a nivel general. El dato curioso que en las pasadas elecciones ya recuperaron 12 provincias. Hay que ver hacia dónde va a salir. Por eso es que se confiaron. Y fue lo que le pasó, ahora sí vamos a anunciar a Herbas, ¿qué le pasó? En la pasada, era todo espectacular, Izquierda Democrática. ¿Y qué pasó con Izquierda Democrática? Se quemó. Y en menos de lo que pasó, cantó el gallito, se fueron. Eso es lo que la gente a la hora que está uno asesorando les dice, espérate, ¿qué está pasando? Analicemos hacia dónde van los discursos, las acciones. Hay algo que a mí me gustaría dejar muy en pie aquí. A veces le echamos mucho la culpa a los candidatos. Los que hemos tenido la oportunidad de ser servidores públicos de gran impacto, vamos con muy buenas propuestas, pero los equipos locales, administrativos públicos, son pésimos. Llevan años, no los puedes sacar. Entonces, ¿quién defiende esa línea? No lo han hecho. O sea, por ejemplo, ahorita yo leía toda la parte económica, pues nadie lo va a defender porque todo el mundo sabe que en 1 año y medio no les alcanza. Es obvio. Entonces, ¿para qué tienes una promesa que ni siquiera se va a acercar a un porcentaje ni de broma? Entonces, todo eso hay que analizarlo para saber si yo siempre les digo, cuando asesoro, diviértanse, pero diciendo la verdad. Y nadie les ha enseñado eso. O sea, y a mí se hubiera gustado, ahora sí, ya no es un Nixon contra un Kennedy en los primeros debates. Ya no, porque antes Kennedy hacía caso al asesor 100%. Ahorita ya no es así. Ahorita ya es un equipo más complejo, como ya lo maneja Héctor las redes sociales y la parte política, Daniel también, cómo lo tienen que ir manejando. Ya hemos cambiado y hemos evolucionado. El dilema es que nadie puede cubrir todas las áreas. Y ahí es donde no puedes cumplir todas las propuestas porque vendes humo. Es como lo que yo siempre les digo, cuesta trabajo el tener no es lo mismo el story doing, que es la narrativa, al street doing, que es el aplicativo. Y todavía está el be doing, que es el ser y hacer, que no es tan fácil. Eso es lo complicado, yo creo que en estas elecciones, por primera vez para el Ecuador. Un vacío que se sintió fue con el candidato Herbas. Él fue protagonista en las anteriores elecciones. Pero en esta ocasión, él, al ser un empresario, se entendía que podía dar un mejor punto de vista en el sector económico, en el eje económico. ¿Cómo lo viste a Herbas en ese eje, Luis? Pues realmente casi no lo logro, más bien yo me hubiese movido más como para el lado económico, justo con respecto a esta sinergia que también llega a tener el eje de sostenibilidad, como por ejemplo la extracción del petróleo, ¿no? Creo que realmente la parte económica con la parte del medio ambiente se llegan a unir bastante y por ejemplo a Herbas yo no lo veí o no recuerdo bien en este caso un momento en el que haya mencionado estos dos ejes en sinergia, por ejemplo, con la parte de la extracción. Más bien tengo el discurso muy directo, por ejemplo, de Yaku con el sí al Yasuni, que él firmemente dijo que se iba a votar por el sí. En este caso, que igual Jan Topic fue entre que sí, pero que podríamos hacerlo de otra manera. O sea, tampoco fue un poco ambiguo en este aspecto, pero también muchos que tampoco se pronunciaron. Entonces, que al final también en la parte económica, la extracción del petróleo es un tema que sí se debe de tocar y que al final, por ejemplo, no se tuvo el conversatorio con lo de la consulta popular del Yasuní. Entonces, realmente ahí sí existen distintos vacíos con respecto tanto a lo económico como a lo sostenible. Pasando al otro eje, política social, Jair.
¿Qué pudiste evidenciar dentro de la participación de los candidatos? Hijos, no sé si en la parte social estemos viendo grandes avances. O sea, yo creo que escuchándolos a todos en alguna manera, fíjate, siendo asesores, nos estamos quejando de lo mismo que hay. Entonces, en la parte social creo que no estamos promocionando ni como asesores ni como candidatos. O sea, yo creo que ahí sí, si a mí me preguntas, yo creo que sí estamos en tablas. O sea, yo no creo que alguien pueda proponer algo todavía si no se tienen las tablas. Y siempre insisto, los tiempos son muy cortos y lo vamos a sufrir. O sea, yo que vivo acá, lo vamos a sufrir. O sea, ya está la gente saliendo del país por lo mismo. Yo voy llegando hoy al Ecuador y ver esa parte del comportamiento social que está teniendo la gente es ya me voy. Háganle como quieran, pero yo ya me voy. O sea, ya no quiero vivir aquí. Y se perdió. Yo estaba comiendo mis taquitos en México y todo, y la noticia ya era Ecuador por primera vez. Y entonces a mí me daba coraje, le decía a Alice en algún punto, qué ironía es que escuchas a un presidente de México que te dice en las elecciones pasadas, es normal que fallezcan 56 candidatos en elecciones. Es normal. Así lo habla y lo puedes ver en sus videos de las mañaneras. Y aquí que apenas van 2, ve cómo se vivió. O sea, por eso yo siento que la parte social, si quieres hacer algún proyecto que traer desarrollo social, la parte económica, se están yendo los inversionistas, se están yendo el talento humano, la gente, o sea, ese talento que aquí es complicado en el Ecuador. Entonces, yo sí creo que lo dejo tablas. O sea, es la primera vez que te puedo decir que en la mesa lo dejo tablas. O sea, porque no tienes ni asesores ni candidatos. Y ahí está, y es algo curioso, ese sí. Yo creo que ahí me voy con lo social. Hay dos cosas ahí a tener en cuenta. Primero, el privado viene desacreditado por un presidente muy relacionado con el empresariado y con las iniciativas de la derecha. Pero de otro lado tenemos a un gran sector recordando todos los anticorreístas, recordando quizás lo mal que han sido estos programas sociales, los hospitales inflados, ¿no? Las obras infladas, precios, y que también se tocaron en el debate. O sea, y si mal no recuerdo, se tocaron mucho en esta sección, en este espacio. Si es que realmente iba a haber transparencia o no para cada uno de los proyectos, obras como tanto como programas sociales. Luisa trató de destacar lo bien que funcionaba al reducir la burocracia. ¿Sí? No, yo no he vivido ese gobierno aquí, lo he pasado ahora y sí entiendo que hay mucha queja sobre el Estado en sí. Ya mismo lo ves cómo andan consultando si existe o no el Consejo de Participación Ciudadana, que forma parte de la estructura misma del Estado y del control social y representación de la ciudadanía. Entonces, ciudadanos creyendo en que no funciona lo público, pero tampoco con una mirada hacia lo privado. Y eso se evidenció con cada uno de los candidatos. Si por ahí me diera yo un nombre que alguien que trató de ganar en ese espacio fue Yaco. Por ahí. Pero es que sigue siendo hippie, sigue siendo propuesta hippie. Luis, ¿tú cómo viste la parte de la política social? De la política social, justo también estaba recordando justo de las elecciones seccionales que fueron en febrero de este año, que justo muchos de los mismos candidatos se quejaban y hablaban de que hay mucha burocracia, que no se están llevando justo los programas sociales de buena manera. Entonces, creo que si bien Luisa sí comunicó, de igual forma me parece que Otto también fue el que destacó esta parte de cómo los programas sociales, tanto de las juventudes, de salud, y creo que también Jan Topic, bueno, claro, con la parte de la seguridad, que teníamos que repotencializarlo, ¿no? Si no podemos ver en este caso a todos los demás, si no vemos primero la seguridad. Entonces, ahí me parece que sí muchos hablaron de esta burocracia, que sí existe y que a veces no llega a ser tan óptima para el ciudadano. Y que déjame contarte que yo vivo acá, hay más burocracia en el Ecuador, ¿sí? Más que en México. Y siempre saben que porque ustedes luego, es que no es cierto, no, es un país pequeño, 18 millones, y hay ese problema de burocrático. Claro, y en México nos quejamos de un montón de burocracia. Sí, y acá, particularmente acá en el Ecuador, cuando hablamos de política social, entra el tema del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es un tema que lo toparon. Tenemos ahí un problema muy complicado. El seguro social ya no es rentable, si se lo puede decir de alguna manera. No existe el dinero o los fondos para cubrir a los afiliados.
Dani, ¿qué fue lo que tú pudiste ver en relación a propuestas sobre la intervención en el Seguro Social? Siento que Daniel Noboa, el momento que menciona de cómo debe reestructurar el IES, la tiene clara. Al ser un economista, tiene bastante coherencia con su carrera, las propuestas que dice. Realmente el topar el IES es complejo, ¿no? Es un tema en el país, no sé si ustedes lo saben, es un tema bastante controversial el querer meterse al IES y querer reestructurarlo. Sin embargo, creo que se puede hacer. Noboa lo trató, lo dijo. Hubo una frase de él que marcó el debate, que fue el poder sacar y estabilizar el dinero que se le debe al IES de diferentes formas. Jan Topic le apoyó con su propuesta y obviamente creo que Jan la tiene mucho más clara que Noboa. Sí, el momento que tú hablas de reestructurar el IES y poder mejorar esta estructura social, si bien cierto está totalmente desplomada, lo puede hacer bastante bien. Ok. Y vamos al último eje, sostenibilidad, gestión de riesgos. Héctor, empezamos contigo. ¿Qué pudiste ver? Hoy voy a hablar del Seguro Social también, ahí queda una espina, yo creo, desde los gobiernos previos. Ya hubieron escándalos del IES. Tampoco estuve durante ese gobierno, pero hasta Perú llegó todos los escándalos y también los perseguidos, ¿no? Los perseguidos políticos relacionados a los escándalos con el IES. Pero bueno, yo creo que en mal momento, reitero, ya había perdido fuerza, ya habías tenido el meme, ya habías tenido el ataque, ya habías tenido la cordialidad y la propuesta para cuando a Yaku le llega el eje de sostenibilidad, no había cómo destacar porque cada uno se había hecho de un perfil. Yo digo, algunos se apoderaron de Twitter, otros se apoderaron de TikTok, porque yo lo pienso en digital, perdóname. Pienso en la persona que le habló a la cámara y dio 15 segundos, calculó perfecto como para que eso salga en un reel. Otro que algunos fueron memes sin quererlo, otros más bien trolearon, o sea, le metieron un poquito de hate, de sazón. Topic me parece que también destacó en eso, le hizo un par de repreguntas y el decirme dime números, hay cositas muy, muy puntuales y que las reiteró con más de un candidato. Yaku no hizo eso en el eje. Claro, se puso la postura así. En definitiva, las personas que iban a votar por él van a seguir votando por él, pero no lo volvió transversal como quizás sí pudo realmente darle la importancia que tiene para Ecuador el hecho de quizás respetar la biodiversidad, pero también dar una propuesta. Jan Topic no le esquivó del todo. Le dijo, dejemos de hacer esto, pero activamos tal. Eso es una buena propuesta, por ejemplo, para Yaku. Ajá, por supuesto. Medio ambiente, ¿se lo topó de la manera que se lo debía analizar en el debate? No, me parece es meterse en camisa de once varas. En este caso de ver un poco el tema, reitero por esta parte que creo que en el conversatorio que se iba a dar justo el día que pasa esa coyuntura de Fernando Villavicencio, me parece que justo no se tocaron estos temas, ¿no? De medio ambiente, por ejemplo, aunque las posturas, reitero, estuvieron hechas, no fueron del todo claras, ¿no? Por ejemplo, reitero, el Yaku pudo haber dicho en ese momento sí al Yasuní por esto, y esto, sin embargo, solamente voy a votar sí al Yasuní y punto. Con una consulta popular de por medio, ¿no? O sea, claro, tenemos las elecciones y la consulta popular puesta ahí. Digo, ¿qué tan te puedes embanderar en algo del sí o el no? Y no fue aprovechado. Y no fue aprovechado. Dani, medio ambiente. ¿Cómo les fue a los candidatos con sus propuestas? A ver, a mí Yaku me quedó debiendo muchísimo. Era el candidato del ambiente, ha sido su bandera política desde hace años. Era el momento y los segundos para decirle al país, miren, he trabajado en esto, soy consciente de esto, sé de esto, no lo hizo. El venirse a parar frente a una cámara y decir voy a votar sí, siendo tu lema y tu bandera política, me pareció totalmente desacertado. Y tienes la otra cara de la moneda, ¿no? Tienes un empresario, economista, que te dice voy a votar sí en una consulta tan importante
y te explique económicamente por qué él va a votar sí. ¿Prefieres o no voto? Por supuesto. Es totalmente la sorpresa en la noche. Tiene estos puntos de sorpresas que nos lanzó durante todo el debate, donde dices y traes a colación al tema al día siguiente de qué importante es que no necesitas ser ambientalista para ver el lado económico de una decisión tan importante a nivel mundial. Porque estamos hablando que el Yasuní no es un tema que solo le interesa al Ecuador, es un tema global que todos nos están siguiendo por biodiversidad, por recursos naturales no renovables. Me pareció bastante interesante. Quien realmente también no me sorprendió ya dentro de un lineamiento de comportamiento fue Luisa, pero Jan Topic también le toreó bastante bien el tema al decir que sí va a votar en favor del Yasuní, pero que va a atacar el tema de económico y el tema de violencia que se provoca dentro del territorio que se está tratando en la consulta, que es un tema que a mí me parece interesante porque muchas veces, a ver, acá en Ecuador el tema del Yasuní es hace 15 años que se trata, pero sin embargo, cuando tú hablas del Yasuní, nunca te dicen las dos caras de la historia. Te dicen que sí, que hay que proteger la naturaleza, pero realmente quien topó la realidad y estoy segura que en el Oriente esto fue una reacción muy fuerte por los índices de control que después se hizo del debate, quien realmente topó y logró transmitir ese sentimiento de, ok, nos está importando este tema, fue Topic, con el tema de violencia que se genera dentro del territorio, y al nombrar los 4 otros bloques, claro, es un tema económico que maneja muy bien. Jair, la propuesta de ambiente queda prácticamente flotando para un periodo de gobierno de menos de 2 años. Mira, yo lo voy a poner con una experiencia sencilla. Yo he conocido el Ecuador gracias a andar en bicicleta. Aquí a ustedes se les da muchísimo andar en bicicleta. Y cuando te metes a la realidad de ver lo que está pasando, ahí sí, por eso yo creo que sí, ya todo el mundo dice topics, sí, el problema es la cuestión de seguridad que están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? O sea, hacia dónde se va la materia prima. Pero cuando tiene uno la oportunidad de conocer ahí qué está pasando, yo insisto que sigue siendo como que se vuelve de moda. Otra vez regresa a México, el Tren Maya. O sea, te acabas la naturaleza. O sea, parece que es un juego vender un populismo con tal de acabarte la naturaleza, acabarte la seguridad. O sea, ¿qué les está pasando a los asesores y qué les está pasando a los candidatos? Si el medio ambiente va a pasar a último punto también, reitero, solamente los estamos escuchando porque no van a ser aplicables. Es lo que la gente no entiende. No van a ser aplicables porque o te da para reelegirte o te da para que la naturaleza siga acabándose. Entonces yo, concluyendo, sería, ¿qué esperamos si los candidatos quedan a deber? Sí, también le doy puntos a cómo lo maneja Luisa, y sí, hay que darle un punto a favor de que se habla del pasado, qué tanto benefició. Hay que sacar ahora sí las estadísticas, si antes fue mejor que ahora, y si debes de actualizarte, porque Ecuador también está catalogado como un lugar con mucha naturaleza. El dilema que también explotarla, pues genera otras problemáticas, y obviamente la inseguridad. Está todo. Por el tiempo, tratamos de sacar una conclusión del lado de acá y del lado de acá. Sí. Pues, sí, hubieron pendientes, pero reitero, qué tanto vayan a hacer en cuanto a las falencias que tuvieron en el debate, el post-debate, sería un tema para también para una mesa así, ¿no? De realmente quién le ha sacado rentabilidad a todo lo que hizo durante y después. Las propuestas como tal no se necesitan desglosar en términos técnicos, digo yo, porque al final hay que sacar frases contundentes para un grueso que no es ¿no? Las personas más educadas, y bueno, con todo el respeto, hay un grueso de personas que quieren las cosas en sencillo, aún teniendo estudios de nivel superior, con la inmediatez que tienes con estas redes sociales, lo quieres conciso. Quieres pastillas, quieres cápsulas, quieres un TikTok, quieres un Reel, quieres un tweet. Y creo que ese es el formato que se debe respetar. Antes en los debates, cuando eran por radio, uno podía extenderse y a raíz de eso incluso hacer todo un programa de análisis solo sobre una propuesta. Cuando fueron televisados, se sacaban y realmente trabajaban mucho sobre el comportamiento, sobre cómo uno realmente transmitía
si estaba la iluminación, el maquillaje, si realmente uno estaba pensando en qué otras plataformas, y me refiero a medios tradicionales, iba a rebotar, si íbamos a sacar el titular al día siguiente en un periódico. Y creo que ahora a muchos candidatos les faltó pensar en cuál es el post, que es el digital. Perfecto. Dani, tu conclusión. Mi conclusión del debate fue, a ver, yo creo que tenemos que analizar dos cosas importantes. Primero, si realmente en la conciencia del ecuatoriano queda antes estábamos mejor, y queda esa duda en que Luisa puede ser la persona que ejecute o obedezca lo que el partido le dice que tiene que hacer. Como segunda instancia, creo que nos queda de conclusión que realmente existen tres candidatos que vamos a tener que elegir y pensarlo y repensarlo si realmente cuál de los tres nos representa. Sí, porque nos dieron perfiles muy buenos. Y tercero sería que hay que evidenciar que el ecuatoriano no quiere terminar, y perdón que lo diga, en que esto sea un México 2024. Siento que la ciudadanía sigue con ese miedo y va a ser una decisión importante el momento de ejecutar el voto. Gracias, Dani. Bien, les agradecemos su presencia. Héctor, Liz, Yair, Daniela, todos consultores políticos, profesionales muy respetables. Muchísimas gracias, chicos, por su participación. Estamos a las órdenes como internal consultores. Entiendo también que de políticos digitales también. Sin embargo, bueno, el debate siempre debería tener un ganador, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos, de que sea realmente una ayuda para que nosotros en el momento en que vayamos a sufragar podamos ser, digamos, beneficiados con dudas que se hayan esclarecido, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto no sucedió. Este debate causó más dudas, incertidumbres, que de lo que nos pudo haber ayudado. Yo por un lado tengo claro que el eje central del debate fue la seguridad. Me parece que fue de lo que más se habló, el tema más apasionante, en donde se pudo evidenciar experiencia de seguridad por Jan Topic, la sorpresa que fue Daniel Noboa, un Javier Herbas que no se pudo mostrar en ningún momento, Yacu con una intervención muy lineal, Bolívar Armijos, que hizo tal vez un tema de gracia por el hecho de sus intervenciones o su falta de comprensión a lo que fue la estructura del debate, y también Luisa González, que es la que primera va en encuestas, sin embargo, pues no pudo llevar o trascender un mensaje que no sea del antes estábamos mejor. Yo les agradezco mucho, chicos, por su presencia, y síganos por favor en redes, Internal Consultores. Muchísimas gracias, buenas noches.